Bueno, entonces, retomemos la clase. Antes del receso nos habíamos quedado en el desarrollo de algunos mecanismos de defensa. Les consulto, ¿se alcanza a ver la diapositiva? No, No. profe. Ya, Solo la pizarra ya, virtual, hey. ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Entonces, el siguiente, desplazamiento. Te explico en los términos más sencillos. Bien. Esto consiste en que hay personas que cuando les choca algo o presentan algún tipo de emoción negativa hacia algún objeto o persona, en vez de descargarse hacia ese objeto o persona, se muestran amables con ella y rematan hacia otras personas. Ejemplo, entonces, tenemos una jefa, un jefe, no importa el caso, que está enojado con uno de sus empleados, pero a ese empleado no le dice nada, le trata de forma normal o amable, pero sí remata con los demás en ese enojo que tiene con el otro personaje. Ejemplo B. Imagine que tenemos una familia en donde tenemos una madre que está enojada con uno de sus hijos y en vez de rematar contra ese hijo, o sea, en vez de reclamarle o darle algún tipo de llamarle la atención, lo que esta madre hace es va y remata con el resto de sus hijos, no con el que le causó el enojo. En otras palabras, el desplazamiento no es más que, como dicen en mi país, hay un término muy común que se llama echarle el muerto al otro. O sea, en vez de confrontar a quien te molesta, vas y le contaminas a los demás o te vengas con los demás. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Eso no sería más bien como en el inconsciente, ese padre no, ¿cómo sería? Como que no tiene alguna esperanza de que cambie, entonces va con el otro para que no sea de esa forma o no Claro, tenga la misma reacción. es que no nos olvidemos de algo. El ser humano se crea justificaciones para entender su propia conducta. Entonces, como ese padre no es consciente que o le odia a su hija o ese jefe que le tiene mala onda hacia su empleado, como no es consciente de eso, es que entonces justifica su desplazamiento mediante ese argumento como, lo que pasa es que este empleado nunca va a cambiar. Lo que pasa es que mis otros hijos necesitan más disciplina que ese hijo. Es decir, el ser humano se construye autoexplicaciones para poder entender su conducta inconsciente. Pero usualmente esas autoexplicaciones no son precisas, o sea, no corresponden a la realidad. Profe, Sí. ¿puedes repetir que dijiste? El ser humano se construye. Claro, el ser humano autoconstruye explicaciones de su comportamiento inconsciente. Gracias. Bueno, tengo otro ejemplo del desplazamiento. Imaginen que tenemos el caso, no importa si es hombre o mujer, pero tomemos el caso de que, miren, muchas de las personas que tienen posturas radicales a favor de los varones o posturas radicales a favor de las mujeres, tienen esa conducta también como una forma de desplazamiento. O sea, imaginen que tenemos un varón, entonces, que cree que los hombres son lo máximo. Y entonces, o sea, que hacia su madre o hacia su pareja no le trata así, pero al resto de mujeres, entonces sí les trata mal o tiene conductas muy en contra de las mujeres. Entonces, podría ser otro ejemplo de desplazamiento, porque dense cuenta que el conflicto que tiene con una persona le generaliza y le distribuye al resto de mujeres o al resto de varones. Lo mismo si le cambian el... Claro, es que todo esto son traumas. Pues acuérdense que los mecanismos de defensa son formas de proteger al trauma.
Solo que en vez de llamarle trauma, le estamos llamando conflicto porque es un término más preciso. Entonces, dense cuenta que hay muchos varones, o sea, que tienen mucha mala onda hacia las mujeres. Entonces, están aprendiendo que, mira, parece que este sujeto desplaza. O así mismo, hay muchas mujeres que tienen mucha mala onda hacia los varones. Entonces, están aprendiendo que más allá de las posturas teóricas que tengan o las posturas altruistas que estén detrás de cada una de esas ideologías, ustedes están aprendiendo que también hay ciertos elementos de conflicto, de trauma. Profe, ¿Sí? la creencia que se tiene a nivel popular de que todos los hombres son iguales responde a este desplazamiento. Una de las explicaciones puede ser el desplazamiento, porque también en el resto del semestre vamos a ir aprendiendo que hay gente que tiene cierto tipo de leyes mentales que se las ha puesto en su cabeza porque le han repetido mucho o porque ha tenido un muestreo erróneo y entonces como básicamente sale con el mismo perfil de varones, solo que por ahí al uno le gusta el rock, el otro el rap y el otro el reggaetón, pero es la misma cosa, grupo musical, o sea, perfiles musicales. Entonces hay gente que porque oyó mucho una idea o porque ha tenido muestreos erróneos de gente o muestreos limitados, ya cree que todo el resto es así. En términos más sencillos, esa conducta se explica de varias formas. Una de ellas puede ser con el desplazamiento, pero a medida que vayamos siguiendo las clases, ustedes se van a dar cuenta que pueden utilizar otro tipo de herramientas para explicar esa misma conducta. Bueno, gracias, profe. Bueno, siguiente. Sería a ver. Mire, estos de la fijación y regresión les voy a explicar al final porque necesito que sepan un contenido anterior. Entonces, solo por esa razón vamos a la proyección. Entonces, acá, consiste en que una persona posee un conflicto, pero este conflicto es tan grande que el paciente lo niega y cree que su compañero o compañera es quien tiene el conflicto. El ejemplo más claro, cuando vemos a niños que tienen vergüenza de preguntar a la maestra, es común que los niños digan, es que mi compañerito quiere preguntarle algo. Y en psicología nosotros sabemos, no, eso es falso, o sea, usted niño quiere preguntar algo. O si ven adolescentes, no, es que a mi compañera le gusta tal compañero. Y eso es falso, o sea, a usted le gusta a su compañero y no pasa nada. Porque ven, o sea, cómo el ser humano, o sea, alguien que no sabe psicología, y alguien que sepa psicología inclusive, cómo puede codificar lo que está detrás del frontal y saber qué es lo que le pasa a otra persona. Entonces, si ni en la psicología podemos hacer eso, menos alguien empírico. Entonces, proyección es cuando el sujeto es consciente de la emoción que tiene por dentro, pero cree que es otro el dueño de esa emoción. Un tercer ejemplo. Tomemos el caso de una familia, papá y mamá, y uno de sus hijos o hijas, no viene al caso del sexo, tiene una orientación sexual diferente. O sea, que no es heterosexual. Entonces puede que la mamá diga, no, o sea, yo no tengo problemas con mi hijo, pero el papá es el que le tiene mala onda por su orientación. Entonces, este es otro ejemplo de proyección, porque ahí el paciente lo que hace es que niega que tiene esa emoción. Solo acepta que tiene esa emoción, pero la gente de al lado, no esta persona. O hay pacientes que nos dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo problemas, que mi hija estudie tal cosa, solo que la mamá le va a decir tal vuelta. Y es como, vea usted, o sea, cómo puede predecir la conducta o usted cómo sabe lo que le pasa en la cabeza de la otra persona. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en pocas palabras, cuando vean que alguien afirma que al otro le pasa algo, es proyección. Ya. Entonces, Sería entonces algo de sí mismo. sí, tal cual. Entonces, pónganse en psicología en Chile. Sí, te escucho. Eso sería desplazamiento. No, eso También. es proyección. Ah, ok. Claro, desplazamiento es rematar con inocentes. Proyección, Ya. en cambio, es plantear que otro siente la emoción que tú tienes. Sería como la no aceptación, en otras palabras. Sería no aceptación
movilizar el conflicto al otro. Porque acuérdense que todos estos, ninguno de estos lo acepta. O sea, lo que estamos viendo se basan en que el sujeto no acepta el conflicto. Les recuerdo esto también, vayan identificando de forma silenciosa cuál utilizan con más frecuencia, porque ahí ustedes también van a poder entonces conocerse más. Les iba a decir, en psicología hay un chiste bastante común acerca de la proyección, porque cuando llega un docente y les pregunta algo, y si alguno de sus compañeros dice, no, lo que pasa es que mi compañera piensa que la clase es aburrida o lo que sea, ya de acá en adelante ustedes ya pueden saber que eso es proyección. Porque quien dice eso es que está sintiendo esa emoción. Me acuerdo que yo también he visto a personas que están comiendo y le dicen, no, lo que pasa es que mi hija quiere el pan. Y es como, vea, usted quiere pan y no pasa nada, o sea, no hay problema, o sea, no tiene por qué utilizar la proyección. Yo realmente uso bastante la proyección cuando, qué sé yo, no conozco a alguien y estoy con un niño pequeño, entonces le digo, no, él quiere tal cosa, entonces Claro, ese es me el da ejemplo vergüenza. clarísimo. Y no pasa nada, o sea, bueno, muy bien. Sigamos. Introyección. Más allá de la definición académica que está puesta acá, quiero comenzar con la parte más sencilla. Introyección no es más que una forma que el ser humano usa para contener su conflicto mediante la moda. Y en moda no nos referimos solamente a la forma de vestir, sino a moda nos referimos, miren, a conductas ajenas. Por ejemplo, entonces hay gente que supera su conflicto de inferioridad, copiando el comportamiento de otra persona que cree que tiene seguridad. O póngase, hay gente que supera su conflicto de agresividad, copiando a gente, en cambio, que utiliza frases bonitas. En otras palabras, que introyección significa adaptarse o incorporar o mimetizar comportamiento de otra persona. Parece Entonces, algo así como disfrazarse. sí, eso sería una gráfica. Entonces, lo que quiero enfatizar es que esto es algo bastante común, pónganse en los adolescentes, porque ven que en esa etapa uno está en situaciones de alta inseguridad. Entonces, ven que entre destacarte lo más económico, entre comillas, emocionalmente, a corto plazo, es, o sea, seguir la moda. Es decir, o sea, vestirte como se viste tal persona, pensar cómo lo hace tal persona, o comportarte como hace tu hermano o tu hermana. Y es porque la introyección entonces es una forma en donde el mimetizarnos hace más fácil llevar nuestros conflictos internos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Entonces, dense cuenta que también es muy común, o sea, que hayamos atravesado esta etapa. Bueno, miren, el siguiente, la sublimación. Igual, desde el ejemplo más sencillo. Consiste en disfrazar nuestros conflictos con actos de altruismo, o sea, con comportamiento bondadoso. Ejemplo, entonces, vamos a tomar el caso de una señora, de una señora mayorcita, que póngase que ella puede que vaya mucho a la iglesia, que haga muchas obras de caridad, pero cuando el vecino, o sea, le pasa la pelota a su quincho, la señora va y le poncha la pelota. Entonces, quiere decir, miren, que hay gente que para manejar sus conflictos trata de mostrar una imagen muy buena, pero al toque te das cuenta que no es tan sincero o que tiene algo por dentro, por la intensidad. O sea, porque demasiado ya hace caridad
O demasiado es religiosa, o demasiado trata de hacerse el buenito o la buenita. Entonces quiere decir que hay personas que por alguna razón le tienen mala onda hacia los niños, y no hay problema con eso. Pero entonces ese conflicto es tan grande que su mente le protege, haciendo que ella tenga mucha conducta altruista, mucha conducta solidaria. O con otra forma para que entiendan, es, o sea, gente que maneja su conflicto a partir de mostrar una máscara de perfección o de ser muy bueno y muy buena. Miren que nosotros estamos aprendiendo que el ser humano, hay gente más buena y más mala, pero es difícil que esté en los extremos, porque la gente tiene elementos positivos, elementos negativos. Hay veces que muestra más de uno, más de otro, y no pasa nada. En cambio, personas así que se nota que se esfuerzan mucho para mostrarse buenos, estamos aprendiendo que es sublimación. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Ninguna. Suena como que tipo el ser humano tiene maldad por naturaleza. Aunque es una afirmación discutible la que voy a mencionar, pero me baso en cierta evidencia que nos indica que el ser humano es muy proclive a hacer actos muy malvados, como, como lo mostró Milgram en su experimento de la maldad. Pero a la vez, en mi tesis doctoral, planteamos que el ser humano también es capaz de hacer cosas muy, muy, muy buenas. Lo que pasa es que depende de las circunstancias y de la personalidad del sujeto. Entonces acá estamos ante personas que parece que les cuesta aceptar su parte mala y por eso, entre comillas, se recontra esfuerzan para mostrar solo lo positivo. Ya. Bien. Les consulto, ¿alguien tiene algún... En algún momento eso va a ir en contra, ¿verdad? Porque reprime demasiado lo que realmente siente. Claro, porque dense cuenta que este hecho de que el conflicto esté oculto le impide al sujeto utilizarlo para su beneficio. O es como que nosotros llevamos una especie de bombas en la cabeza que nos impiden bailar bien, o piedras en la mochila que nos impiden avanzar rápido. Entonces, dense cuenta que la psicoterapia desde esta línea se basa en que debemos desarmar esos paquetitos y hacer entonces que el sujeto le lleve a la piedra o le pueda sujetar y le rompa con sus manos. Pero para llegar a eso necesitamos que el sujeto identifique en qué parte de la mochila está su conflicto, porque él no ve nada. O sea, cree que en serio ir a la iglesia y ser bueno es bueno, y estamos plantándole que vea, no es tanto así. Ya. Entonces, ¿alguien ha visto o tiene algún ejemplo de la sublimación? Les contesto porque cada año hago esta pregunta y suele haber bastantes ejemplos. Y en este momento realmente hay bastantes muestras, digamos, porque con el tema de la cuarentena hay mucha gente de poder, o sea, del poder que está donando cosas sabiendo que en algún momento hizo algo malo contra el pueblo, cosas así que es de público conocimiento. Claro, sí, A mi parecer. sí, es un ejemplo clarísimo, porque ve que si ya abrimos la cabeza más y analizamos ese comportamiento, uno en términos sencillos puede decir, vea, ¿qué se hace? O sea, si se nota que es forzado tu esfuerzo. ¿Me va siguiendo? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Sí. Entonces vamos a estos dos últimos, que sería la fijación y la regresión. Miren, estos dos, para ser entendidos, se requiere primero recordar que la mente, así como el cuerpo tiene varias fases como infancia, adolescencia, lo que sea, también la mente tiene cierto tipo de etapas. Entonces lo que pasa es que, miren, fijación es cuando una persona, en vez de seguir madurando o seguir creciendo en su etapa de desarrollo mental, se quedó atrapado solo en una etapa. Para adelantarme un poquito también, pónganse. Cuando nosotros tenemos 3 años,
hay una etapa que se llama, no, perdón, en el primer año, se llama la etapa oral. Ya vamos a desarrollar eso más después. O sea, acá están las fases. Pero a donde quiero llegar, póngase. El primer año se llama fase oral. Y ese se caracteriza porque ahí la gente es más impulsiva. Porque en el primer año de edad, ven que somos así como una especie de animalito, con mucho respeto. Entonces, quiere decir, miren, que hay gente que se ha quedado fijada en una etapa, como la etapa oral. Entonces, la gente que está fijada en la oralidad se caracteriza porque es más impulsiva, más competitiva, más enojona, más agresiva. Entonces, fijación quiere decir que hay gente que se quedó en una etapa del desarrollo y no siguió avanzando tanto. Entonces, Profe, ¿y sí. eso podría estar relacionado también en algunos casos con el desarrollo del lóbulo frontal? ¿O eso más bien ya sería por trastorno? Miren, lo que sea, hasta donde sé, se observa que los lóbulos frontales siguen desarrollándose, solo que se utilizan en menor medida en este tipo de personas. O sea que su comportamiento es más impulsivo, no porque el cerebro no se haya desarrollado, sino porque parece que la mente tiene una tendencia a usar mecanismos viejos. Entiendo. Y el otro, miren, regresión. En cambio, es cuando una persona ya está en tal edad y por alguna razón actúa como una etapa anterior. El ejemplo más claro es, imaginen que tenemos niños y el muchacho entonces tiene 7 años y se entera entonces que va a tener un hermano. Entonces puede que eso le genere un conflicto al niño y entonces en vez de actuar como de 7, comienza a comportarse como un niño más chiquito. Puede que pierda el control de los esfínteres y demás características. Lo mismo, vamos a una pareja de adultos, imagínense que el uno le quiere dejar al otro. Entonces puede que su mente, de ese miedo, lo que haga es que el que va a ser dejado tiene una conducta regresiva, es decir, actúa más como que estuviera más joven. Ejemplo 3. Imaginen que tenemos un varón que se acerca a los 30 o 40, que se acerca a los 50 años. Entonces, ese miedo a seguir avanzando puede hacer que esta persona tenga una conducta regresiva. O sea, imaginen que justo se divorció. Entonces, en vez de actuar como alguien de 50 años, puede que se comience a vestir como que tuviera 20, que comience a salir como que tuviera 20, o interactuar con ese tipo de personas. Me van siguiendo, o sea, si han visto, o sea, que hay gente así que por alguna razón se nota el toque que vea, usted no se está vistiendo como propio a alguien de su edad. Y no tiene nada de malo. Lo que estamos diciendo es que vea, es un mecanismo de defensa. Eso es muy común, creo que es lo que más se ve por ahí. No, ahí le ajusto, no escuché quién habló, pero ahí le ajusto que todos estos son muy comunes. Lo que pasa es que capaz que su entorno, ese es más común, o usted tiene una facilidad para detectar la regresión. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuál puede ser otro ejemplo de fijación, profe? Sí, como les digo, esta de fijación requiero que explicarles un poquito más, pero igual para que no quede en el aire, el más gráfico que me sirve. Hay una cantante colombiana llamada Shakira. Entonces, le vamos a utilizar solo con mucho respeto. Miren, dense cuenta que uno de sus álbumes que sacó hace varios cuantos años se llama Fijación Oral. Y si ustedes analizan la letra que ahí nos habla, son canciones que hablan mucho desde la impulsividad, o sea, de vivir el día a día, de vivir el aquí y el ahora, de eso, de vivir más a corto plazo. O para qué pensar a futuro, sí, puede que hoy me muera, para hacerles muy grave. Entonces, dense cuenta que eso es una muestra de fijación, porque quien escribió esas canciones parece que solo se centró en la etapa en donde vivimos a corto plazo. Y ven que un adulto ya pasó de ver a corto plazo, puede ver a mediano plazo y largo plazo, y puede entonces hacer una especie de balance. Entonces, fijación es cuando una persona se queda solo en un aprendizaje y no utiliza los otros.
Por eso, con el resto con esto de las fases del desarrollo, ahí me parece que va a quedar más claro que me quedó en el aire. Entonces, antes de seguir, ¿tienen otra consulta de los mecanismos? No, profe. No, profe. Las fases. Y como les dije hace un ratito, entonces, así como el cuerpo tiene diferentes etapas, la mente también. Es decir, que Freud descubrió esto, miren, dice que el ser humano cada tanto se autoconstruye explicaciones del mundo. Por ejemplo, entonces vemos que antes del movimiento de los astros, el ser humano, para entender eso, explicó que el centro del universo es la Tierra. Entonces llegó otro y muestra en cambio otro tipo de evidencia. Es decir, que el ser humano se caracteriza porque autoconstruye explicaciones. Entonces, nos dice que la mente, a medida que va viendo cómo su cuerpo cambia, también va generando autoexplicaciones. Y estas entonces constituyen las fases del desarrollo del inconsciente, las cuales están puestas ahí en este listado de 6. Vamos viendo una por una. Miren, nos dice que en los primeros 2 años de edad se llama la fase oral. Entonces, vamos a recordar que en todas estas fases hay un órgano físico que es más importante que los demás. Y entonces, si aprendimos la clase pasada, que ven que el sexo es un componente que está en toda conducta humana, desde los niños que se ponen a llorar a los 2 meses, hasta el adulto que está en la última etapa de su vida. Según esta teoría, a todo momento el ser humano está pensando en satisfacer su conducta sexual. Entonces, miren, nos dice que aquí, en esta fase oral, la boca es el órgano más importante para el ser humano, porque este le sirve para darle placer al niño a partir del acto de mamar. Entonces, miren, nos dice, ven que esto es algo instintivo, o sea que la boca es el único medio que tenemos para interactuar con el mundo en esta etapa, es algo muy, muy conocido. El principal medio sería, más bien. Entonces, quiere decir que la mente ve que la boca se utiliza mucho, entonces genera una fábula para explicar eso. Y esta es la fábula. Entonces, miren, nos dice que esta etapa se caracteriza, o también se divide en fase oral sádica cuando aparecen los dientes en el niño. Entonces nos indica, miren, que en esta fase oral sádica los dientes le sirven como una especie de defensa al muchacho ante el trauma social o el trauma familiar que consiste en el destete. Es decir, o sea, ven que cuando el lactante está con el pecho de la madre, parece, o sea, que está en su etapa de nirvana. Pero a medida que va creciendo, ese destete le va presentándose. Entonces, ese estrés social que le genera al niño, reacciona o lo canaliza a partir de la agresión con los dientes. Es por eso entonces que cuando comienza el destete, los lactantes comienzan a agredirle a la mamá, es decir, a morder con más intensidad el pezón. Y entonces, aunque esto es un elemento instintivo, Freud dice que la mente interpreta como que es una forma de defensa o de canalizar, entre comillas, la bronca que tiene porque le están generando el destete. Y entonces, cuando comienza ese destete, también aparece la experiencia autoerótica, que se refiere a autoerótico, significa una masturbación. Entonces, que en la fase oral aparece una de las primeras actos masturbatorios, que sería chuparse el dedo, porque es una forma como el sujeto autogenera placer para compensar el placer que ya le está privando la madre. Y por eso es que, miren, en esta etapa, entonces, el ser humano aprende a que la boca es una fuente de placer. Y por ende, entonces, mientras seguimos creciendo, la boca sigue o se mantiene como un centro de placer. Por eso es que, miren, el ser humano tiene mucha, o sea, se reduce ansiedad
cuando consumen caramelos, chicles, cuando muerden lápices, se muerden las uñas, fuman, cualquiera, o sea, la cosa que fumen, o utilizan el sarcasmo, porque es una manera como nosotros estimulamos a los labios y de una u otra forma obtenemos algún tipo de placer sexual, aunque sea inconsciente. Profe, eso entonces sería lo que le estaría pasando a un niño en el caso de que, digamos, adelante su pubertad, ¿verdad? Antes de la edad. Sería por ese placer, para saciar eso. No, eso es por la fase fálica, ya les vamos a explicar eso. Pero acá lo que estamos más bien planteando es que todos los seres humanos pasamos por la fase oral. Y entonces por eso es que el ser humano utiliza los labios como forma de placer sexual. No es solo por algo físico, sino también porque la primera fuente que nos dio placer es la boca. Ya. Entonces, póngase, esto también explica por qué hay gente que cuando está ansiosa come. Y es porque la estimulación de los labios genera placer. Entonces, ahora se puede entender un poquito mejor lo de la fase de fijación, porque la gente entonces que se caracteriza porque hace mucho esto de aquí, está fijada en esta etapa. Bueno, vamos con... No, a ver, les consulto, ¿qué preguntas tienen sobre esta fase? Porque me parece que es algo complejo. Yo entendí bastante bien. Yo también. Ya. Miren, hay una situación, o sea, tenemos 5 minutos adicionales. Y la verdad sí me gustaría, o sea, explicarles, o sea, terminar esta fase del desarrollo. Yo les consulto, o sea, ustedes, o sea, pueden seguir algunos minutos más, tipo, nos damos unos descansos de 5 minutos y podemos seguir una jornada más. ¿O Sí, tienen algún tipo de profe. dificultad? Yo no tengo drama. Sí, profe. Bueno, hagamos esto entonces. Tengamos un receso de 5 minutos y seguimos un poco más. Está bien. Bueno, Dale. voy a parar el video.